Bien, les decía, por ejemplo, yo les voy a mostrar cómo sonaría un ruido rosa, o que serían todas las frecuencias del espectro audible sonando en forma simultánea. Es decir, lo que van a escuchar ahora es la frecuencia de 20 Hz, 50, 100, 200, no, hasta 20.000, todo sonando en forma simultánea y suena de esta manera. ¿Mm? ¿Sí? No sé si pudieron escuchar ese ruido. Bueno, ahora vamos a escuchar lo mismo, pero filtrado en curva A. Cuando yo lo filtro en curva A, van a notar que suena distinto. ¿Notan que suena distinto? Sí. ¿Cómo podrían describir? ¿Cómo suena ahora que lo filtré en curva A con respecto a lo que era? Les vuelvo a mostrar si quieren. Esto era, y ahora en curva A, al estar filtrando en curva A, es esto. ¿Qué tiene o qué le falta a la señal ahora que está filtrada en curva A? ¿Qué creen? ¿Cómo me lo podrían describir? Si me tuvieran que decir, no, El no, segundo ruido a mí me hace acordar a un movimiento de agua, por ejemplo, que corre, que sí, es un movimiento no tan, no sé, un sonido sí, no tan disperso, y el primero es como más, con más, más, más sí, expansivo, más, no sé cómo, bien. cómo se puede caracterizar el Bueno, ruido. esto por ahí, yo les pregunto esto porque a veces Mm, es importante tratar de escribir, ¿no es cierto?, lo que escuchamos porque sí. funciona así todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo es el ruido? Bueno, básicamente en la primera señal, se las voy a mostrar otra vez, con respecto a la segunda, que es esta, filtrada en curva A, lo que notamos en esta segunda señal que está filtrada en curva A es que le faltan graves, le faltan frecuencias graves, le falta esa intensidad, esa presencia del grave que da, justamente da como presencia. No es que tiene más agudos, le faltan graves, así de simple. Entonces suena como más finito, como más si fuera una lluvia, como decía Lorena justamente. Bueno, eso hace la curva A, desprecia o minimiza la energía de la baja frecuencia. ¿Por qué hace esto? Porque justamente el oído tiene una respuesta bastante concentrada en esta zona. El oído responde muy bien, escuchamos muy bien la zona media entre 500 y 5000 Hz, que es donde está la voz humana, y el resto de las frecuencias, como las graves o las agudas del extremo derecho, el oído no tiene tan buen nivel de percepción, o sea, es como que escuchamos poquito. Por eso esta curva A lo que trata de representar es un poco justamente la respuesta auditiva, la respuesta del oído humano. Bueno, la curva A es la que usamos todo el tiempo para ruido laboral e incluso para ruido urbano, y la curva C nos acompaña también en ruido laboral y en ruido urbano, conforme a la norma también, porque la norma me dice que tengo que medir en curva A y en curva C también. Eh, Piensen en esto. De hecho, se los voy a mostrar desde otra perspectiva. Voy a abrir acá desde este software de adquisición que es del CESBA, voy a abrir una medición, esta, por ejemplo. Em, Están viendo el software del CESBA, ¿no es cierto? Sí. Bien. Vean esto que está acá. Yo acá tengo una medición cortita, es un ejemplo nomás. Y me voy a parar al final de la medición. Este es el tiempo, me paro acá al final. Bueno, voy a aplicar curva C, acá. Curva C, me paro al final. Bueno, para que quede claro, este es el nivel que yo obtengo, 72,3 decibeles, ¿sí? 72,3 decibeles, genial. ¿Cómo está formado ese nivel? Bueno, está formado por una frecuencia de 20 Hz, cuyo nivel es de 56,2 decibeles, que es esta barrita que está acá. Una frecuencia de 25 Hz, cuyo nivel es de 56,9, que es esta barrita que está acá. Una frecuencia de 31,5 Hz, que tiene un nivel de 57,2 decibeles, que es esta barrita que está ahí, y así sucesivamente. Si yo sumo todos estos niveles, son decibeles, no se olviden que el decibel es una unidad dimensional, no lo sumo directamente, sino que tengo que utilizar una expresión que es 10 por el logaritmo de 10 elevado a 56 dividido 2 más 10 elevado a 56,9 dividido 10 más
10 elevado a 50, bueno, si suman todo esto como se suman los decibeles, les va a dar 72,3. Este es el nivel que me marcaría un instrumento básico que sea un sonómetro integrador clase 2, me va a mostrar esto. Si mi instrumento además tiene la opción de medir en banda de octava, o sea, además de mostrar mi nivel, tener la capacidad de descomponer ese nivel y decirme, mira, ese nivel está formado por todo esto, genial, es un instrumento más caro, obviamente, pero voy a ver exactamente cuáles son las frecuencias que forman parte de este ruido, y por ahí identificar algunas, como esta barrita que tiene más nivel, ¿sí? Y ahí se le puede dar una característica como por ejemplo tonal. Si hay alguna de estas barritas que despegue mucho, mucho me refiero que tendría que tener una cosa así, voy a redibujar arriba, ponerle una cosa así. Yo la veo ahí. Si yo veo algo así, yo sé que claramente el ruido que voy a estar escuchando, ¿sí? Tiene un tono, como si fuera una nota musical, de hecho es una nota musical, que despega sobre el resto. Y lo voy a ver en la tabla, a los 50 Hz, como que tiene un nivel muy alto. Entonces, la formación de este nivel final va a estar mayormente aportada por esta frecuencia que está acá, que tiene mucho nivel. ¿Me explico? Bueno, eso es una de las cosas que la norma me pide, que tengo que identificar para saber si el ruido tiene una característica tonal. Si el ruido llegase a tener una característica tonal, lo vamos a tener que penalizar. Luego vamos a ver cómo se hace esto, pero básicamente me está diciendo la norma que tengo que tener un instrumento que me entregue el nivel integrado y que además tenga análisis de tercio octavo, o sea, esto que está acá. Me está pidiendo un equipo completo. Poquito caro, pero bueno, es así. Observen qué pasa de este lado. Perdón, Ramiro, la Sí. penalidad se mejora, digamos, por decirlo de una manera, en la versión 2016 de la norma, ¿no es cierto? Sí. En realidad no es que se mejora, sino que está más clara. Me dice, Más haz esto, claro. esto y esto, y si te da esto, penaliza con esto, y punto. No deja Ah, a libres interpretaciones como en la otra, que por ahí había unos grises por ahí. claro. Y sobre todo, que es algo que a mí me parece genial, te está exigiendo que uses un instrumento del 2000, del 2000, ¿entendés? 2010 en Sí, adelante. O sea, un instrumento que entregue, no que hagas malabares midiendo un pedacito de una cosa y la otra, como propone el protocolo nuestra resolución de ruido laboral, la claro. resolución 95, que te lo deja como medio abierto para que vos resuelvas más o menos con lo que tenga y después empiezan los problemas. En esto Sí, no. En esto te pide un buen instrumento que vos ponés a grabar, listo, y te baja todo el reporte sin que vos puedas intervenir en el reporte, o sea que no podés sí. modificar ningún dato. Ese documento queda junto al informe, junto a la evaluación, y cualquiera puede acceder y ver a ver si realmente hiciste bien la evaluación conforme a la norma o no. La medición ya está. Em, Fíjense qué va a pasar con esto, con el análisis espectral, acá yo lo tengo en tercio octava, cuando yo cambie la curva. Yo estoy en curva C ahora. Van a ver cómo estas frecuencias de acá bajan, ¿sí? Porque al pasar o al cambiar la frecuencia, perdón, la curva de ponderación del instrumento, curva A, aplica el filtrado que veíamos recién en el power. Le quita información, le resta como 50 decibeles a los 20 Hz, le resta como 30 a esto, bueno, y me modifica esto. Lo que está haciendo, y observen que el nivel obtenido obviamente va a ser más bajo, porque esta frecuencia se les quitó nivel, fíjense, ahora tiene 11 decibeles, antes tenía 50, no me acuerdo cuánto. Eh, Tiene menos nivel, por lo tanto la suma de todo esto me da un valor más chiquitito. Bueno, esto propone un poco simular lo que sería una respuesta auditiva, o lo que sería la respuesta auditiva en sí. Por eso me pide la norma que midan las dos curvas, y las dos curvas en forma simultánea. Cualquier instrumento de hoy en día lo que hace es medir directamente y después yo filtro después, como hago ahora, por ejemplo. Ahora me puedo parar a la mitad de la medición y ver, curva A me da esto, perfecto. Y puedo cambiar a curva C y me da 72. O puedo cambiar a curva Z. Y ver, se dan cuenta, el equipo graba todo y después filtro. Los equipos viejos, por ahí yo tenía que configurar todo esto antes, y si configuraba mal la medición ya quedaba mal hecha, tenía que bajar el reporte por partes, no va más. Inclusive, creo que inclusive hay un apartado en la norma que dice que si el equipo no posee esta modalidad, se puede usar los otros equipos simultáneamente.
Sí. Algo así era, ¿no? No, te dice que midas por parte, te da una alternativa. Pero cuando vos Ajá. apliques esa alternativa, yo ahora os quiero poner un poco en el tema, porque el ruido laboral siempre es un conflicto. Cuando nosotros vamos a medir ruido laboral es porque se está incendiando algo. O sea, hay una denuncia, hay un juicio, y la verdad que no tenés que dejar nada sin atarlo. Es decir, tiene que estar todo sumamente claro, porque si no te lo van a impugnar, vas a tener que ir a medir otra vez, y así como sucede por ahí en algunos municipios que van a medir 50 veces al mismo lugar, porque un día lo califican como molesto, el otro día no, el otro día el consultor de la otra parte le observa el informe. Bueno, en realidad lo Tal que cual. van a evitar es justamente caer en eso. Em, Sobre todo para peritaje, ¿no es cierto? Cuando estás en una instancia judicial no te podés dejar ningún agujero sin tapar. Em, bueno, así como nosotros filtramos estas curvas, que hoy en día se hace posterior a la medición, tenemos otra configuración que debemos ajustar, que es la respuesta. La respuesta es la velocidad del instrumento, ¿no? La velocidad de reacción. Estas serían las respuestas habituales de un instrumento. Espera que lo voy a abrir un poco más. Ahí está. Verán que tenemos la respuesta lenta, que es como la más clásica, cualquier instrumento básico la tiene. Significa que el instrumento va a tardar, como bien dice acá, respuesta lenta, slow, tarda más o menos un segundo, ahí dice un segundo, en ir a buscar el valor. Esto quiere decir que si yo estoy midiendo respuesta lenta y quiero medir cuál es el nivel de este sonido, del chasquido de dedos, un chasquido de este tipo, un sonido impulsivo de estas características, dura 100 milisegundos, 120, 80 milisegundos, 60, no mucho más que eso. Un segundo dentro de la evolución energética en una medición de ruido es una eternidad. Por lo tanto, cuando yo quiera medir esto, el instrumento tarda un segundo en ir a buscar ese valor, y cuando lo va a buscar ya no está. El sonido ese ya pasó, no lo vemos más. Entonces se tiene un comportamiento muy lento. De hecho, en el display van a ver que los valores se van moviendo más lentos. O sea que la respuesta lenta no sería la adecuada para medir un ruido de una fuente que sea impulsiva, qué sé yo, una compactadora o algo. No, porque no lo va a tomar, sino que está más bien pensado para medir aquellos sonidos que son continuos en el tiempo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no sé, tengo de hecho un boliche, por ejemplo, tengo una denuncia por ruido porque el vecino no puede dormir porque tiene un boliche al lado y a la noche están allá arriba y no hay forma. Bueno, la música va a estar ahí, así que yo prendo el instrumento en respuesta lenta, el equipo arranca y empieza a buscar ese valor, tarda un segundo en ir a buscar, lo encuentra y lo sostiene en el tiempo. Si de repente se corta por un milisegundo la música y vuelve a arrancar, el instrumento eso no lo ve, sigue marcando como si no hubiera pasado nada. ¿Me explico? Es como que tiene un lente grande. Ahora bien, si yo lo cambio a respuesta rápida, el instrumento tiene una capacidad de movimiento, de ir a buscar la información bastante más rápida, 125 milisegundos. Esta en respuesta rápida ya sí podría ir a buscar ese valor. Si se interrumpe, por ejemplo, un portazo, lo puede llegar a marcar, lo va a marcar. Pero si estuviera respuesta lenta y pegan un portazo muy rápido, algo con una puerta bastante seco el sonido, es muy probable que no alcance a marcar el valor real del sonido de ese portazo, ¿me explico? En respuesta rápida sí. Y más aún, si yo tengo respuesta impulsiva, la velocidad de reacción es mucho más rápida que la rápida. Alrededor de 60 milisegundos. Acá no lo dice, bueno, pero son 60 milisegundos, para que se haga una idea. Era muy rápido, 0,06 segundos. Y como si eso fuera poco, hay una que es más rápida que la rápida y la impulsiva, que es la respuesta pico. Tarda 50 microsegundos en ir a buscar el valor. O sea que aquellos sucesos que duran muy poco en el tiempo y aparecen, evolucionan, digamos, tienen un tiempo de ataque muy pronunciados, en respuesta pico, el instrumento, pum, lo va a enganchar, lo va a encontrar y lo va a guardar a ese valor. Me va a decir, mira, ese portazo fueron 78 decibeles, listo, y lo suma a su integración, digamos, de toda la medición. ¿Me explico? ¿Sí, Gabriel? Le imagino que sí. Bueno, estas velocidades de reacción del instrumento van de la mano con las curvas. Por un lado, las curvas lo que hacen es justamente
achicar lo que el equipo ve en cuanto a frecuencias, y la respuesta sería la velocidad de reacción, la agilidad que tiene el instrumento para ir a buscar esa información. Un equipo básico, un equipo incluso hasta no integrador, va a traer esta respuesta y esta respuesta que la traen todos. Un equipo un poco más completo ya me va a traer la impulsiva y obviamente un equipo, el equipo que necesitamos para medir ruido laboral trae todo. Trae las 4 respuestas posibles con la curva A, la curva C, que son las que utilizamos, y otras curvas que no vamos a utilizar para ruido urbano, como la curva Z, lineal, B, un montón. Por lo tanto, el instrumento que cumpla con esto va a ser un clase 2 con análisis de banda octava y va a tener todo esto. Entonces, desde el mercado ya sacamos una gran parte de instrumentos que están por debajo de los 100.000 pesos que no nos sirven. Y nos vamos a trabajar directamente con instrumentos como CESBA, Cirrus, Gripher. Bien. De hecho, les voy a mostrar con otra medición, a un modo sonómetro, que es lo que me mostraría el instrumento en las distintas respuestas o curvas. Una medición en modo sonómetro acá. Ahí está. Yo hago una medición con un instrumento actual. Lo que hago es poner para grabar. No hay ninguna ciencia. Lo pongo en un trípode y el equipo graba, me voy, lo dejo. Lo tengo que dejar 15 minutos, luego vamos a ver. Termino la medición, paro, después llego a la oficina, descargo la información y tengo esto. Me paro al final de la medición y empiezo a filtrar. Puedo filtrar, por ejemplo, el dato LATT, que en este caso el dato LATT, para esta marca, para CESBA, representa el LEC, el nivel sonoro continuo equivalente, la integración, ¿sí? Que le vamos a llamar LAEC, LEC. Voy a poner acá como acá le llama LATT. Que es el dato base clave que usamos para cualquier tipo de evaluación. Ruido urbano, ruido laboral. Pero además puedo filtrar, por ejemplo, acá abajo, el LEC en curva C, por ejemplo. Entonces voy a buscar LCTT. Acá está. Voy a parar al final nuevamente. El LCTT, espero que lo voy a marcar así este sería este. El LCTT sería el LEC, lo mismo que el otro, pero nada más que es en curva C. Esto es propio de este instrumento, ¿sí? No, solamente se los muestro para que... ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, esta es la integración ponderado en curva A, lo cual no contempló prácticamente las frecuencias graves que había en el ambiente, por lo tanto me da un nivel, no sé, de 58 decibeles. Y si yo la misma medición la pondero en curva C, como la tengo acá, van a notar que el nivel obtenido va a ser más alto. Siempre va a ser más alto el nivel en curva C, porque está contemplando todas las frecuencias graves o baja frecuencia que había en el ambiente o en el ruido de la fuente, que la curva A no está contemplando. Entonces, toda esa energía en baja frecuencia suma y me hace que me dé un nivel final más alto. No sé si estamos de acuerdo, chicos, Angélica, Gabriel. Si no me explico, me dicen, sí, por favor. En la norma dice, si no me equivoco, en el tipo de equipo, dice decibeles en frecuencia, no en respuesta. Sí, No, respuesta creo que dice, no, creo que no especifica sí. lenta o rápida. No, sí, te dice que tenés que medir el LEC en curva A, el LEC en curva C, tenés que cambiar. Eso sería en respuesta lenta. ¿Sí? Estas mediciones por defecto son en respuesta lenta, pero también te dice que tenés que medir el LAI max, por ejemplo, que sería, de hecho ahí se lo voy a mostrar, lo vamos a deducir. ¿Qué es esto? Hay uno de los parámetros que me pide que es este, LAI max. Bien. Para que puedan leerlo sin ningún problema. LAI max. Bien. L siempre es de level. Como está la L sola y no dice EC, no es un LEC, sino que es un instantáneo. Es decir, en la evolución del tiempo, vean que este es el LEC. El LEC, ese valor que tengo acá, el 58,3, es la integración, la suma de todo esto que está acá. En cambio, el L es un instantáneo. Sería este punto, o ese punto, o ese punto, o ese punto.
Entonces, cuando me dice L es un nivel instantáneo. A, porque está en curva A. Y, adivinen de qué es la I. Va, adivinen, no, deduzcan a ver de qué es la I. Yo les digo, no, ¿qué será? Respuesta lenta, respuesta rápida, respuesta Impulsiva. impulsiva. Bien. Impulsiva. Bueno, entonces fíjate, me dice nivel instantáneo en curva A, respuesta impulsiva, y max significa que sería el máximo ocurrido, es como un hold, como cuando te retiene algo. Es decir, si en algún momento de tu medición pasó esto, por ejemplo, voy a alterar esto que está acá, con esto. Supongamos que ahí alguien vino y cerró una puerta, ¡pac! Y se ve el portazo ahí. ¿Mm? Bueno, lo que va a hacer el LA max me va a retener el valor más alto ocurrido en la medición, es decir, este momento. Me voy a cambiar de color, así no se solapa. El LA max me va a retener ese punto y me va a decir, no sé, esto fue, por ejemplo, voy a inventar cualquier 82 dB de LAI, perdón, max. ¿Mm? Y hasta que, si no ocurre otro valor más alto, cuando termina la medición, el LA max va a ser 82. Si a lo último, no sé, se cae un mueble y ese mueble me marca acá, perdón, voy a cambiar de color. Al final de la medición se cayó algo o ladró un perro, que es un clásico. Ese LA max, el equipo larga ese LA max, ese máximo retenido, y me congela este. Y me dice, no, en la medición el LA max fue, no sé, 94 dBA, perdón, dB LAI max. Y me dice el LA max de tu medición es 94 decibeles. ¿Me explico? Eso nos sirve, por ejemplo, para estimar los ruidos no característicos Exacto. de la medición. Exacto, es decir, en este caso tiene una respuesta impulsiva, así que tiene una velocidad de reacción. Por eso con la medición es una ventana, es un momento donde tenemos que encontrar una ventana donde sea lo más representativo posible el ruido, porque si yo estoy midiendo y alguien toca el timbre o el perro ladró, este LA max va a ser la moto. Claro. Claro, pasa la moto, por ejemplo. Pero bueno, uno de los parámetros que me pide es este, el LA max. Otro, por ejemplo, es, ya vamos a ver ahora con detalle, vamos a entrar a la norma, pero otro de los parámetros sería el LAS max. Y ustedes me dirán, ¿qué será esto? L de level, nivel, también, nivel instantáneo, ¿sí? Curva A, respuesta lenta, ¿sí? Slow, lenta. Y cuando dice max es el hold, retener el máximo ocurrido en el periodo en lo que duró la medición. Es igual al anterior, nada más que en vez de usar respuesta impulsiva es respuesta lenta. Por ejemplo, esta misma medición, lo voy a poner como con otro color, por ejemplo ahí, este momento impulsivo que fue alguien que cerró la puerta, alguien cerró la puerta abruptamente, el LA max lo retuvo ahí en 82, pero el LAS max, el instantáneo, respuesta lenta, para este pico, para este momento impulsivo, como el equipo tarda un segundo en ir a buscar este valor, si esto no duró nada, fue muy chiquitito, el equipo viene midiendo por ahí y lo más probable es que ni lo vea o que lo marque ahí nomás chiquitito y me va a decir, bueno, el LAS max, en este caso, fue de, no sé, estoy inventando, ¿no es cierto? Pero 74 dB LAS max. ¿Me explico por qué la diferencia entre un valor y el otro? Porque uno tiene una respuesta impulsiva que tarda 50 microsegundos en ir a buscar el valor, o sea que prácticamente me está marcando el ruido de la puerta antes de que la puerta se cierre, por la velocidad que tiene. Y el otro es una tortuguita que tarda un segundo en enterarse de las cosas y cuando se quiere enterar de que la puerta se cerró, la puerta ya se cerró hace rato y no alcanza a mostrarme el valor real. Bueno, justamente la norma me pide que mida estos dos parámetros y los compare. Tengo que hacer este menos este. Bueno, todas esas comparaciones de datos que me pide la norma no es otra cosa que la interpretación del ruido. ¿Sí? Son datos que demuestran cómo era el ruido de fondo o el ruido de la fuente.
Y la verdad que cuando manejamos el LAI Max, el LAS Max, el LAEC o el LEC en curva A, perdón, o el LEC en curva C, o si determinamos que si tiene características tonales, la verdad que ya ves el informe y ya sabes cómo está sonando. ¿Mm? Es ahí a donde deberíamos llegar. Bueno, esto era simplemente para pisar un poco el instrumento, por ahí para asegurarme de que más o menos manejamos el instrumento. Vamos a usar este software, podríamos usar otro, pero yo generalmente uso este porque lo pueden descargar fácilmente, instalar. Después les paso el link para que el que no lo tenga. Pero vamos a darle contexto a lo que vamos a trabajar. Nosotros, un momento, espera un momento que se me colgó. Bueno, vamos a ver las distintas situaciones de ruido. Nosotros nos vamos a encontrar normalmente, y sobre todo los que están trabajando en seguridad e higiene, con estas tres situaciones. ¿Mm? Estas tres situaciones se refieren a lo siguiente. En la primera, el ruido, tenemos una fábrica, y el ruido, cuando nosotros evaluamos el ruido adentro de la fuente generadora, básicamente lo que estamos haciendo es evaluar lo que se llama ruido laboral, conforme al decreto 351 o resolución 295, y medimos el ruido al que está expuesto el personal de esta fábrica, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero sucede también que el ruido de esta actividad comercial se propaga fuera del perímetro de la locación y impacta en el entorno. Bueno, este impacto en el entorno no es otra cosa que un estudio de impacto, un estudio de impacto acústico, que normalmente en los municipios suelen pedir un informe, un estudio de impacto, pero muchas veces no saben muy bien qué pedir, y lo piden como un informe acústico, memoria acústica de habilitación, no saben qué nombre ponerle, ni tampoco qué contenido debe tener el informe. Suele suceder, excepto en la ley para Cava, que ahí está clarísimo, pero en los municipios más chicos no. ¿Qué pasa con este tipo de estudios? Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer justamente en estos estudios que son de habilitación normalmente, lo que se pretende es evaluar cuál va a ser el ruido que va a generar esta empresa en el entorno y saber si va a generar un impacto o no, para realmente evaluar si la pueden habilitar o no. Normalmente se le pide a todas aquellas actividades susceptibles de generar ruido, ya sea un gimnasio, un boliche, una industria X, bueno, pero a veces se les escapa la tortuga, porque, por ejemplo, no sé, a un gimnasio no se lo pidieron y resulta que al otro día el gimnasio tiene RPM con las bicicletas, con la música allá arriba al mango, o tienen Zumba, y no se lo pidieron y tienen que ir a pedírselo después, que ya lo habilitaron. Eh, bueno, Gabriel sabrá de esto más que... Normalmente lo que vemos es que se está urbanizando tanto, está Sí, creciendo tanto, por lo menos Mendoza, y se están sí, sí, construyendo los barrios en lugares que hay industrias alrededor y demás, y bueno, y ahí empiezan los conflictos. Por ahí, por una falta de un buen impacto sí, ambiental, construyen una casa al lado de, no sé, un salón de fiesta o en una industria metalmecánica muy grande, y empiezan conflictos eternos entre exacto, el municipio y el sí, propietario de la vivienda. sí, sí, sí. Bueno, exacto, justamente lo que se pretende evitar o minimizar justamente, bueno, esto es una herramienta de prevención, es pedir esto para todas las actividades susceptibles de generar ruido. Lo que pasa que cuando me hablan de, por lo menos en Neuquén tenemos la ordenanza 8320, bloque temático número 2, que pide este tipo de estudios para las actividades susceptibles de generar ruido, pero tampoco aclara cuáles son las actividades susceptibles de generar ruido. Si yo te pongo un pelotero, ¿Eh? ¿hay que pedirlo o no hay que pedirle? Bueno, y si vos le preguntás al responsable de la actividad, te dice, no, nosotros acá vamos a poner una mesita y unos Correcto. vasitos, para ahí, nunca van a hacer ruido, nunca va a pasar nada, y resulta que les empieza a ir bien, gracias a Dios, y ¿Eh? después empiezan a poner inflables, a ampliarse, todo, y la cosa se complica. Lo mismo con los boliches, lo mismo con los bares, todo. Entonces, Correcto. la verdad que esto merece por ahí un poco más, sobre todo en el interior, un poco más de desarrollo de la Muchas veces normativa. también
por ahí, por falta de conocimiento. Por ahí el profesional presenta un informe de impacto ambiental o Sí, de partida, digamos, en base a la norma 4032. Y que sí, y ahí está el error también, y bueno, y sí. Exactamente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en este estudio de impacto, ¿mediante qué norma, o sea, cómo hay que encuadrar, cómo se encuadra esto? Si normalmente en las ordenanzas no hay mucho detalle, porque es muy técnico esto. Normalmente hablan de la IRAM, la 4062, no mucho más, de la IRAM con respecto al instrumento, y ya estamos. la 4113. Claro, yo podría aplicar, por ejemplo, la 4113, la parte uno, la parte 2, que en definitiva esa norma, la 4113, parte uno y parte 2, Pero establece... tenés que tener, perdón Ramiro, tenés que Sí. tener una ordenanza de base para los ruidos que el municipio te establezca para la zona, ¿no? Si no tenés, no Exactamente, te sirve mucho. Que no, exactamente. no todos tienen. Lo que dice Gabriel, ese tipo de ordenanzas establecen básicamente un método de medición, ¿sí? Y cómo deberíamos afrontar la situación. Pero no me ponen límites, no me dice, No, hasta en esto vos podés tener tal nivel, no, el límite lo tiene que poner la autoridad de aplicación, en este caso el municipio, la provincia, quien corresponda. Y es algo a lo cual nos vemos, los que trabajamos en ruido, nos vemos en este tema todo el tiempo. Haces un estudio de impacto en el medio, en un área protegida, te preguntan, bueno, ¿y cuánto dice la ordenanza? No, la ordenanza no dice nada, la provincia es la que tiene no, que poner nivel. Y la provincia no tiene establecido ningún nivel. no hay, A nivel municipal tampoco que no todo, hay. pero hay un plano urbano ambiental, ese plano urbano ambiental es del año 75 y tomaron el ejido urbano de la ciudad y lo pintaron con colores como lo que le parecía en aquel momento y establecieron unos niveles que no son niveles máximos permitidos en cada sector, sino que fue como un estudio más o menos para ver cómo crecía la ciudad, nada más. Bueno, No, esos inclusive he límites, visto algunos informes que te ponen como referencia los ruidos de la OMS, por ejemplo, no sé. sí. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando no hay límites, vos ya Claro, recurrís a todo, ¿viste? De sí, la IRAM, sí, la 4062, hasta lo que dice la OMS, más o menos para que, por lo menos para empapar la situación de que vean que sí, correcto. esto es lo que estaría bueno hacer y estaría bueno que pongan un límite ustedes. Bueno, en esta, podríamos considerarlo como el tipo de estudio por ahí más complejo, el informe acústico, porque uno tiene que establecer un método, establecer como niveles, recomendaciones. Sí hay una parte muy clara, que es cuál es el nivel de la fuente, cuál es la capacidad aislante del recinto, si es un boliche, se hace, haces un cálculo conforme a la ley de masa, según la densidad de los materiales, qué sé yo, cuánto va a salir, te fijas, medís afuera el nivel de ruido que hay en el sector para hacer un mapeo de ruido de la zona, eso le llamamos ruido de fondo, para saber cómo eran los ruidos en el lugar antes de que esta actividad empiece a funcionar, Claro. y volcás todo eso en el informe. Y después, que sea lo que sea, si empieza a haber problemas, que sería la situación 3, la de abajo, ya los ruidos ocasionados por la actividad comercial trascienden y llegan a un receptor sensible, específico, a una vivienda particular. Y acá es donde entra la norma IRAM. ¿Sí? En este lugar, en esta casa, lo llaman al municipio de Godoy Cruz, por ejemplo, lo llama Gabriel y dice, che, tengo un problema, no puedo dormir, porque tengo esta industria que trabaja 24 horas. Gabriel lo que hace es ir, no va acá afuera, ni tampoco le toca la puerta de la industria, no nada, ni viene directamente a la vivienda particular. Y dentro de la vivienda particular, en el sector más sensible, no sé, ¿te molesta a las 2 de la mañana? ¿Qué están haciendo a las 2 de la mañana? ¿Están durmiendo? Bueno, vamos al dormitorio que está acá arriba, listo. ¿Este es el peor de los dormitorios? Sí, listo. Evaluamos para este punto, para ese dormitorio de la vivienda particular y aplicamos el método de la IRAM 4062 2016, que ahí sí me da un límite. ¿Sí? Me da un límite que es una relación entre los niveles de fondo y fuente que vamos a ver ahora. Pero ahí lo puedo resolver redondito, fácil. Hago esto más esto menos lo otro y me da molesto, no me da molesto y punto. Mientras que en el anterior, en el del medio, es la zona gris de todo esto, ¿no es cierto? Que justamente es lo que Gabriel debería medianamente controlar para no llegar a la situación 3. ¿Mm? Cuando llegamos a la situación 3, realmente la situación está bastante mal, bastante tensa, porque generalmente el municipio no responde inmediatamente, o hay días que hay actividad, hay días que no, entonces cuando miden no pueden medir y pasa el tiempo y esta persona sigue sin dormir y se le va todo, la amabilidad desapareció completamente y entramos en una zona de conflictos donde hay que tener bastante tacto y hay que ser muy profesional para hacer el informe y explicar Correcto. por qué no da molesto, por ejemplo. ¿Mm? Lo primero, cuando uno entra como consultor a hacer este estudio de ruido, el vecino que no puede dormir hace 2 años te dice, ¿da molesto o no da molesto? ¿Da molesto o no da molesto? Y no te deja medir, ¿viste?
hay que tener un Ramiro, poco de tacto ahí. Ramiro, una consulta. Sí, Angélica. En la situación 2 sería antes de que habiliten la actividad en Sí, ese lugar, sería. exacto, Eso exacto. entraría dentro del estudio de impacto ambiental, en realidad. Sí, sí, de hecho es un Correcto. estudio de impacto. Es un estudio de impacto, lo que pasa que cuando la ordenanza no tiene, no se ha implementado la parte técnica, es decir, el método, es como que dicen poco y nada. Muchas veces en la ordenanza te dicen, bueno, evalúe, utilice la IRAM 4062, y la IRAM 4062 es para acá abajo, es para la tercera situación, no es para esa. Claro, porque a mí me ha pasado de que, por ejemplo, cuando habilito Sí, algún local o algo, hago el estudio de impacto ambiental y no se hace el estudio así de ruido ambiental. bien, debería Lo piden hacérsele, solamente cuando es una instalación que es industrial. claro. Cuando no es Mm. industrial no te piden nada. No, bueno, pero sí deberían pedirlo. De hecho, por ejemplo, en Plotier no le dan bola al visado del Colegio Profesional del Ambiente de Neuquén, de la provincia de Neuquén. ¿Entendés? Yo tengo alumnos que por ahí presentan estudios y no los visan porque son licenciados en Seguridad y Higiene y no tienen el visado del Colegio Profesionales. Y presentan un estudio de impacto. ¿Cómo es el tema? Bueno, entonces hay un cortocircuito ahí, Correcto. digamos, de no tener claro esto. Está bien. Nosotros cuando hacemos el informe acústico, es verdad, pensamos en la norma IRAM, por ahí no lo exponemos tan claro, pero sí pensamos en la norma IRAM porque sabemos que si hay un impacto negativo acá afuera, esto va a terminar en esta situación donde sí se va a evaluar conforme a la norma IRAM. Entonces, hay ciertas cuestiones a la hora de armar este estudio de impacto que nosotros pensamos, por ejemplo, ¿cuál sería el ruido de fondo calculado conforme a la norma? Las penalizaciones, ¿cómo serían las penalizaciones de la fuente, etcétera? Es decir, me anticipo un poco a esto, usando, es verdad, me pongo la mano en el corazón, usando la IRAM 4062, porque yo sé que si va a haber un estudio, una perturbación, alguna vivienda, va a terminar con la norma IRAM 4062. Correcto. Entonces yo me puedo anticipar a eso un poco, pero es un estudio de impacto. Es un estudio de impacto, así que cuando la norma no tiene instruido bien la metodología, bueno, conviene entrar por todos lados, o sea, calcular la capacidad aislante, sacar los niveles de ruido de fondo del entorno, si hay un plano urbano, incorporar el plano urbano, calcular o verificar que el ruido de la fuente sea impulsiva, tonal, etcétera, como dice la norma. Conviene meter todo para que quede clarísimo. Pero como verás, es todo muy subjetivo, porque normalmente esta actividad no está funcionando aún. No, y también hay que tener en cuenta que por ahí también no hay personal idóneo en la entidad de gobierno para ir para verificar que el informe está bien o no está bien de acuerdo a los parámetros, las Sí, normas y demás. sí, bueno. Por ahí te lo reciben, te lo avisan y sí, está bien. Sí. Por ahí no entiende qué estás presentando. De todas maneras, viste, es como dejarlo que fluya y nos vemos acá. Nos vemos en la tercera Claro, situación. Cuando tal cual. el problema es que la Sí. tercera situación es realmente drástica a veces porque ¿qué pasa? Si esta empresa, la inversión que tiene esta empresa y a vos te da molesto, ¿qué le decís? Que se tiene que ir. Te tenés que clausurar. Porque normalmente se arma un acta o sea, se le labra un acta, se le puede infraccionar, etcétera. Muchas veces le dan soga como para que hagan mejoras, pero cuando hay ruido, por más mejoras que hagas, en términos generales, ¿no es cierto? Si es una industria, si es un boliche, por más mejoras que hagas, no llegás a mitigar el ruido como para realmente no perturbar a la vivienda que está enfrente, en la cuadra de enfrente. Nosotros nos pasó un caso muy importante acá en Mendoza, Sí, lo traigo como ejemplo. Un hipermercado extranjero se ubicó en un terraplén, que antes no había nada en su sí, alrededor y se fue urbanizando. En el colindante se instaló un barrio privado muy importante acá en Mendoza y empezaron los conflictos con los equipos de aire y el sí, frío que ubicaban en los techos del sí, hipermercado. sí, Hicieron mediciones y demás, y bueno, el ruido se consideró molesto, de acuerdo a la norma, y tuvieron que hacer una inversión importante. A ver, en este caso un supermercado puede afrontar sí, estos gastos, pero no vamos a ir a un comerciante a lo mejor que por ahí, un taller mecánico, una sí, tornería, que por ahí no sí. puede. Bueno, esa del supermercado es un clásico, ¿viste?
¿qué pasa? El supermercado tiene digamos, la fuente es muy clara y se puede mitigar con pantalla, se puede lograr. Con pantallas. Sí, distinto es un boliche, que por ahí ya la capacidad aislante del salón completo no le da y ya listo, Sí, se tiene que ir, no hay vuelta que darle. sí, sí. Por otro lado, ahí entra en juego a ver quién estaba antes y quién estaba después. ¿Sí? Correcto. Claro, eso te iba a comentar que acá, bueno, en todas las localidades debe tener el mapa Sí, urbano de distribución de zonas, ¿sí? exacto. Para tipo de clasificación de Sí, actividades. Y sí, si te tocó en ese o ya compraste el terreno ahí y ya está, exacto. alguien también te habilitó a que puedas construir en ese lugar, porque en este caso acá va en paralelo la habilitación municipal con el estudio de factibilidad de localización, Exacto. Claro. donde te designan y te asignan la zona según tu categoría de comercio o de industria, pero Pero, si esa Exacto. categorización estuvo corta, como comentan ustedes, claro, la localización si les falló en el puede punto haber sido 2, distinta o equivocada. Sí, si exacto. fallaste si fallaste en la opción 2, digamos, en el impacto Claro, ambiental, claro, Sí, sí, sí. chao, nos vemos a las 3, como sí, dice sí, Ramiro. sí. Sí, sí. Pero bueno, el uso del suelo es fundamental porque eso pasa todo el tiempo, que un lugar donde armaron un boliche y no había nada a 500 metros de Claro, redonda y de repente quedó en el medio de un barrio, supermercado, pasa todo el tiempo. Sí, Eh, acá lo que se ve, y calculo que ustedes lo ven, se saca a través del Consejo Deliberante excepciones a la ordenanza de erradicación o de instalación. Es decir, si se puede adecuar la molestia que puede llegar a generar, hay Ujú. industrias que no se han trasladado, movido. De hecho, aquí hay fábricas de alimento balanceado o molinos cerealeros, que están en el medio de la ciudad. Bueno, si conocen Bahía Blanca o alguna vez Sí, vinieron, en la parte de la entrada o casi llegando al centro, hay un molino a 10 cuadras del sí, centro. Y bueno, no se relocalizó. sí, Y uno entra a buscar la legislación y ahí salió por ordenanza del Consejo Municipal una excepción a claro, la de erradicación, que le otorga claro, la posibilidad de seguir claro, tal sí, cual. la actividad. sí, sí. Bien, lo que nosotros tratamos de evitar justamente es tratar de llegar al punto 3, pero en este curso nos vamos a posicionar en la situación 3, donde ya tenemos el conflicto y vamos a aplicar la ira. En la ordenanza 8320, mira, se las muestro para que vean qué cortito que es. Dice el bloque temático número 2, control ambiental de las actividades. Dice, pero bueno, las prohibiciones que los municipios chicos siempre tienen esto. Se prohíbe generar ruidos molestos o, por ejemplo, dar un listado de las cosas que no se pueden hacer, el pregoneo, Claro, etcétera. correcto. Después no se cumple nada, porque igual que los escapes de las motos y todo, pero bueno, está acá. Y habla de él en el punto 2.4, dice la memoria técnico-acústica, es lo mínimo que debe contener. Fíjense lo que dice, ¿sí? Nada, o sea, un plano de obra, un listado de nivel de ruido, nada. ¿Mm? Entonces, ante este vacío, uno trata eh, de echar un manto de claridad, básicamente armando un estudio que tenga de todo un poco, y empapar a aquel que lo lee, poder empaparlo de la situación y ver qué es por lo menos dejar claro qué es lo que pareciera que va a suceder después. ¿Mm? Si la capacidad delante da, si el ruido del entorno es adecuado o no, es muy bajo, bueno. Y peor aún, en algunos municipios chicos por ahí tienen establecido algunos niveles por alguna ley, viste, vieja que ya ha dicho, no sé, un clásico es el 60 dB y el 70 dB. En Río Negro, hay localidades que tienen ese nivel, lo han agarrado y dicen, no, acá no se puede generar más de este nivel, más de 70. Pero Claro, más de 70 pasa un auto, tenía 85, o sea, ¿cómo es? sí, Eh, y después lo usan, no, pero esto era para un boliche, entonces un boliche 70 decibeles, un boliche adentro de un boliche tenés 110, es una barbaridad, o sea, con 70 decibeles, nada. Em, entonces, lo peor que puede suceder para estas situaciones es cuando hay confusión de niveles, porque que los traen de los pelos de alguna ley, de algo que quedó por ahí, y lo tratan de implementar sin tener conocimiento por ahí. Em, en Neuquén hay de hecho, hay la 1676, esta ordenanza, dice, por ejemplo, miren, este es el código de edificación, perdón.
Dice esto es viejísimo igual, pero dice la producción de emisiones sonoras en locales bailables no deberá exceder los 90 decibeles. Esto es realmente viejo igual, pero 90 decibeles. Ustedes no sé si hacen una idea, 90 decibeles es ver una película en tu casa con mucho nivel, ¿verdad? Con un home ahí, son 90 y un poco más también. En un boliche tenés 110, entonces que vos trates de, o que manden a los inspectores a que controlen, que no superen los 90 no los tenés ni siquiera en la puerta del boliche. Y si le pedís que tenga 90 decibeles, cerralo directamente, no lo hagas sufrir así porque se le va a ir toda la gente, o sea, no tiene ningún sentido. Lo mismo que en las confiterías, como dice acá, 60 decibeles. Estos niveles se repiten mucho por ahí en esta zona, en Río Negro, Neuquén, parte de La Pampa, por ahí que no sé, vienen de, digamos, de niveles que a alguien se le ocurrió en algún momento y que están fuera de toda realidad. De hecho, justamente este código de edificación, lo mismo que en Buenos Aires, pide un limitador, un limitador sonoro, un limitador de sonido. Yo fui un opositor a esto y sin embargo se les metió en la cabeza hace 10 años que había que hacerlo, había que ponerlo. Un limitador es un instrumento, es como un sonómetro, pero en formato rack, donde la señal de audio del boliche pasa por ahí. Entonces va censando el nivel y si vos superás los 90 decibeles te corta la música. Imagínate que vos le dejás eso, primero le pedís al contribuyente, le pedís a la actividad comercial, al gerente, que tiene que comprarse él mismo el instrumento de autocontrol. Se compra un limitador homologado que hoy en día debe estar alrededor de los 50 o 60 mil pesos, la versión nacional. Y ni bien lo pone, lo empieza a penalizar él mismo, porque guarda las infracciones de memoria y le corta la música. La gente se le va. Lo primero que hace el tipo es romper el micrófono, mover el cable, buscarle la vuelta para que no lo penalice. Bueno, esto no es ninguna solución, eso es la verdad que no da. Bueno, vamos a lo nuestro, que sería el estudio de ruido, la IRAM. Ustedes tienen ahí, no sé si pudieron acceder al Drive mientras hablábamos, si no se los copio acá. Si pudieron acceder al Drive, bárbaro, si no les copio en el chat, ustedes me dirán, les copio la IRAM, o les subo la IRAM acá al chat. De hecho, se la subo. Un momento. En mi caso sí, Ramiro, yo ¿Sí? tengo el acceso ¿Ah? al Drive y Sí, sí. sí, no sé los chicos, pero Yo también, acá las voy a ¿Sí? cargar. sí, Bueno, sí, igual, bueno, se ya ve, lo sí. estoy subiendo ahí. No, a mí no me dejó acceder porque necesito una actualización, pero la hago Ah, después. perfecto. Ahí, Claro, claro. ahí lo subí al chat de Zoom. Fíjate, Angélica, si lo ves, porque depende de la versión de Zoom que Sí, tengas, creo vas a que ver el puedo archivo hacer. adjunto. Y si no, a ver, espera que te la subo a WhatsApp. Ahí creo que ya la pude bajar, ¿eh? Ah, sí, listo. Bueno, Sí, ahí la pude bajar. listo, perfecto. Esperen que la voy a abrir porque no. Parece que la tenía abierta. Bien. Vamos a ver algunos aspectos de la IRAM. Vamos directo a la página 5. Están viendo mi pantalla bien, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Porque se me han... Se ve Sí, sí, perfecto. perfecto. Sí, Sí, sí. bien, bien. Bueno, básicamente habla del objeto y campo de aplicación y deja bien claro qué hace esta norma. ¿Sí? Establecer un método que permita medir y calificar los niveles de ruido, ¿sí? Producidos por fuentes sonoras que trasciendan al vecindario y que puedan producir molestias. Y acá viene esta diferencia, o el concepto este de ruido y sonido, ¿no es cierto?
Si bien puede haber una diferencia del aspecto físico, por ahí yo, por ejemplo, un martillo neumático, el ruido que genera, el sonido que genera, en sus frecuencias tiene un orden enarmónico, es tiene características impulsivas y de alto nivel, y todo eso termina construyendo o cerrándolo como un ruido. Distinto es un acorde de una guitarra o un piano que tiene un orden armónico entre sus frecuencias y que, bueno. Pero en términos generales, para lo que es ruido molesto, consideramos ruido a todo sonido no deseado. Si yo vivo al lado de Gabriel y Gabriel se pone a escuchar música que a mí no me gusta, la música que escucha él, a las 3 de la mañana, no me importa que sea música, para mí es un ruido y hacemos una evaluación de Es ruido. ruido. Entonces, Correcto. de acá en adelante vamos a llamar ruido a todo aquel sonido no deseado. Y la norma es muy clara. Vamos a ir a los puntos claves, así después les puedo encargar un trabajo para la próxima. Habla del instrumento del sonómetro, que esto no lo pueden leer después, pero es muy claro. Bien, el primer concepto habla del nivel de presión sonora continua equivalente, que es lo que nosotros vamos a llamar de ahora en adelante LEC, ¿sí? ¿Mm? Sí, LEC. Si al LEC, que es el nivel sonoro integrado, lo medimos en curva A, le agregamos LAEC, o si lo medimos en curva C, LCEC, o en curva Z, LZEC, ¿sí? Pero es el nivel integrado, es el nivel final que obtengo en una ventana. Recuerden que lo que hace el instrumento es guardar todos esos valores instantáneos, sumarlos o integrarlos y distribuirlos en lo que duró el tiempo y decirme, mira, el nivel final de esto es 83, 82, 90 o lo que sea. Es un único nivel, un único valor que representa el nivel de exposición. Acá me da un poco el detalle cómo calcularlo, justamente la integración está involucrado los tiempos y lo que duró cada uno, cada de las lo que duró, o el tiempo que duró cada muestra que fue guardando el instrumento. Y empiezan por ahí los conceptos o las definiciones claves para poder evaluar conforme a la norma. Aparece el LF, antiguamente llamado ruido residual, nivel de fondo. El LF es lo que llamamos nivel de ruido de fondo. Estoy escribiendo en verde, no sé en qué color o dónde estoy. Un momento. Es lo que llamamos nivel de ruido de fondo. Y para ser más específico, ese nivel de ruido de fondo medido, el que yo mido con el instrumento. ¿A qué se refiere esto? Muchos le llamaban ruido el nivel base, o los niveles basales, pero es el nivel de ruido de fondo. Es el nivel que yo tengo en un determinado sector sin la actividad generadora de ruido. Entonces, si yo tengo una industria enfrente y no para de funcionar las 24 horas, nunca voy a poder tomar el ruido de fondo de esa zona. Tendría que esperar un fin de semana o algo cuando la actividad no está funcionando y ahí tomo el nivel que hay en ese sector. ¿Me explico? Sería el nivel que tengo yo en mi dormitorio antes que llegue Gabriel y me ponga la música al mango desde su departamento. Entonces, ese sería mi nivel de ruido de fondo. Y ahora más el F, y lo diferenciamos al LF, nivel de ruido de fondo, porque es el medido, el que yo mido con el instrumento, porque vamos a ver que hay otro, que es el calculado. La norma plantea, además del nivel de ruido de fondo, ¿sí?, lo que serían los niveles de evaluación, perdón, los periodos de evaluación, los horarios de referencia. Esto en la norma anterior marcaba una diferencia porque determinaba cuánto tiempo tenía que medir yo en cada uno de esos periodos. Pero simplemente considera horario diurno de 8 a 20, empecemos los días hábiles de 8 a 20, nocturno, ¿sí?, de 22 a 6. Es decir, de 8 a 20 es diurno, de 20 a 22 es descanso, de 22 a 6 de la mañana es nocturno y de 6 de la mañana a 8 es descanso y de 8 a 20 es diurno. Busquen, eso está acá, en la página número 7. ¿Qué pasa con esto? En principio ahora no marca la diferencia. En la norma anterior, en la versión del 2001, sí, porque de acuerdo al periodo al que yo iba a evaluar, tenía que medir en nocturno 15 minutos nada más. En descanso 30 minutos, era la medición que tenía que hacer con el sonómetro. Y en diurno eran 60 minutos.
¿sí? O sea, una medición larga, realmente larga. Eso se modifica en esta versión del 2016 y se pasa todo a 15 minutos. O sea, no me importa el periodo de evaluación que yo vaya a medir, voy a medir siempre 15 minutos, es el tiempo de medición. ¿Para qué me sirve entonces el horario de referencia? Bueno, me van a servir porque yo además de medir el ruido de la fuente y el ruido de fondo, voy a tener que calcular un nivel de ruido de fondo por tablas, que ahora las vamos a ver, es muy simple. ¿Sí? Que es lo mismo que el nivel de fondo medido, pero si yo no lo puedo medir, lo puedo calcular. Lo calculo con unas tablas que me dicen, bueno, mirá, si es una zona urbana, y si es de noche, y si estás lindero de la vía pública o no, corregir con esto y tu nivel va a ser tal. ¿Mm? En Tal caso que cual. la fuente, en caso que la fuente emisora de ruido no se pueda suspender, por ejemplo. Claro, sí, en realidad en los dos casos, pues si la fuente No, de claro. ruido, pues en el caso, no sé, que una industria que no para nunca, no me Mm. queda otra que usar el nivel de ruido de fondo calculado porque el medido no lo voy a poder obtener nunca en mi vida. Pero Y en el caso de un boliche, sí. en el caso de un boliche Sí. sí. En el caso de un Sí, boliche hasta ahí sí. nomás. Por ejemplo, por mi experiencia, Ujú, yo utilizo el calculado. ¿Por qué? Porque si uno va por ahí para evitar algún tipo de suspicacia por parte del comerciante, los bares, por ejemplo, ujú. decía, pagame la música por 15 minutos, que haga una medición de ruido de fondo, y viste, la gente hace encallar, y por ahí, para evitar ese tipo de suspicacia, por ahí, yo particularmente uso calculado. No Bien. sé si está bien o A ver, mal. sí, ahora, yo si estoy del otro lado, te diría, eh, ¿por qué me estás tomando nivel de ruido de fondo calculado? Yo no sé si realmente es representativo del sector. Quiero que lo midas, medilo. Porque ¿qué pasa? Cuando vos realmente podés medirlo y Sí, calcularlo, tenés que hacer los dos para ver que sean coherentes. claro, El calculado no te dio un claro. disparate y te dio allá abajo, como si Sí, estuvieras sí, en la Luna o en el planeta Marte, cosa que cualquier Claro. cosa te daría molesto. Pasa una mosca volando y ya califica como molesto, por ejemplo. Entonces te pediría, yo no quiero que lleguemos a esa situación, medir el ruido de fondo y calcularlo y veamos si usará el menor de los dos, pero tienen que estar ahí parecidos, si están bien hechos, ¿no es cierto? Entonces lo que tendríamos que hacer es, en realidad, es, nosotros tenemos que medir el nivel de ruido de fondo y medir la fuente en el sí. mismo periodo. En el mismo periodo, es decir, si se trata de un boliche, yo me voy a concentrar acá, periodo nocturno. ¿Sí? El boliche Claro. funciona de noche. Bueno, en ese periodo nocturno y el mismo día, yo tendría que medir el nivel de ruido de fondo y el nivel de ruido de fuente. Entonces, si yo quisiera medir el nivel de ruido de fondo, tendría que medir antes que el boliche empiece a funcionar. Un boliche empieza a funcionar, no sé, allá en Mendoza, Gabriel, pero acá, o antes, ya pre-pandemia, no sé, era un 2 de la mañana. Algo Punto. igual, igual. Sí. El O punto. sea, que tenés, fíjate, tenés de las 22 horas, o sea, las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, para ir a medir el nivel de ruido de fondo. Y si querés que esto sea lo más honesto posible, tratarías de medirlo no a las 10, porque quizás a las 10 hay mucho tránsito, la gente todavía, no sé, está llegando a su casa. ¿No? Tal vez medís 12 de la noche, una, que el boliche ni siquiera todavía abrieron la puerta, nada, no llegaron ni los empleados, ponele. Bueno, medís el Correcto. nivel de ruido de fondo ahí. Y vos estás midiendo la vivienda particular, así que el del boliche nunca se enteró que vos fuiste, porque ni él está en su casa todavía, ni siquiera fue al boliche, y ya tenés el ruido de fondo. Ahora, el ruido de la fuente lo vas a tener que tomar en el mismo periodo, pero cuando el boliche esté funcionando y sobre todo cuando esté a pleno. Y Claro. ahí llegás creo que casi justo a este horario. Sí, son muy. Sí, sí. ¿Sí? Pero te vas a un 5 de la mañana Sí. y capaz que estás ahí Claro. arriba y ahí tomaste nivel de ruido de fuente. ¿No? Ahora Sí, vamos a entrar. siempre referenciando más allá de la medición de ruido de fondo, el calculado también. Sí, siempre tenés que poner calculado ahí. Pero, Claro. ¿qué pasa? Ahora vamos a ver cómo se calcula el nivel de la fuente, etcétera. Pero si a vos el nivel de ruido de fondo calculado te dio 35 y el de fondo medido te dio 50 o 45, Es más ¿sí? favorable. De manera Claro, allá favorable. ya hay algo que no está cerrando. Es decir, Sí, yo ya sí, si me va a usar el calculado, ni siquiera voy a sí. medir la fuente, porque cuando yo ya sé que el ruido de fondo real del lugar es 45, ponerle y vos Claro. 35, ya tengo 10 decibeles, va a dar Sí, molesto. sí, sí. Entonces, eso es lo que evitamos llegar. De hecho, cuando a mí por ahí me piden para hacer un informe o un estudio de ruido y me llama un inspector municipal, no sé, de Roca o de Halle, y me dice, che, mirá, sí, nosotros ya fuimos, ya tenemos el nivel de fondo calculado 35. Y me dice, nada, si tenés un nivel de fondo calculado 35, ni voy porque ya va a dar molesto, o sea, no hay nada que medir. Ahora vamos a ver por qué les estoy diciendo eso justamente. Acá aparece
el segundo nivel hasta ahora, tenemos un nivel de ruido de fondo medido y un nivel de fondo, perdón, un nivel de ruido de fondo medido y un nivel de la fuente, que es el LM. ¿Mm? El LM, si les pido por ahí vayan apuntando o marcando la norma. Tenemos el LF, que es nivel de ruido de fondo, nada más, horario de referencia, periodo diurno de descanso. El otro nivel es el LM, que es el nivel de la fuente. ¿Mm? Pero vamos a ver que esto después se corrige. Y fíjense que me dice que el LM, el nivel medido, que es el nivel de ruido de la fuente, ¿sí? Que quede claro eso, o sea que sería el nivel de la actividad. ¿Mm? Y me dice LAEC 15 minutos, o sea, tengo que medir 15 minutos. Bárbaro. Entonces yo voy en este horario, a la noche, en el caso del boliche, y tengo que medir 15 minutos cuando el boliche esté funcionando. Nada más. Simple, hasta ahí, no mucho más. Bueno, después van a ver que viene el detalle. El tiempo de medición se selecciona de manera que contenga la parte representativa. Bla, bla. Sí, claro. Claro está que todo tiene que ser lo más representativo. ¿Mm? Yo voy a ir a medir cuando el boliche esté a pleno, no cuando haya 3 personas adentro y que todavía no se han largado la música. Hacer eso, digamos, es obrar de mala fe y lo único que voy a lograr es que me impugnen el informe, que me pidan una segunda medición y voy a tener que ir a medir 150 veces, ¿sí? Claro. Normalmente los problemas de ruido cuando no están bien hechos tengo que medir 20 veces por el presupuesto de un informe. Sí, Gabriel, ibas a decir algo. No, no, tal cual lo que decís, Ramiro. Por ahí la misión no es buena, ahí terminás perdiendo plata porque tenés que ir cuatro o Sí, cinco sí. veces. Sí, aparte generás confusión, viste, levantás puntos, Correcto. nadie sabe, es peor todavía, mejor. Eh, bien, y acá me habla del LE. El LE es lo mismo que el LM, de hecho, el LM, que es el nivel de la fuente, ¿m? Lo voy a corregir. Lo voy a corregir con unos términos o penalizaciones llamadas K. Entonces, a ese nivel de la fuente, cuando yo lo corrijo con esta penalización es más 5, más 7, más 12, bueno, a esa corrección o a ese nivel medido corregido, le voy a llamar LE. ¿M? Así que por ahí hablamos de LE directamente, que es el nivel de la fuente, o un nivel de evaluación, L de level, siempre nivel. Bueno, y básicamente esto sería casi todo. Están las correcciones que las voy a omitir ahora, las voy a saltar. Por un momento voy a pasar a la página, voy a saltar todas las correcciones, que esa es la parte por ahí más importante, la norma. Eh, Voy a saltar las condiciones de emisión, quiero ir a encontrar esto, el LC. El LC era el punto 6. Acá está. Voy a ir directamente al punto, perdón, punto 5.2, que aparece el LC. ¿Mm? LC es L de level, C de calculado. ¿Mm? Entonces me dice que el nivel de ruido de fondo calculado lo voy a conseguir de la siguiente manera. Se logra con un LB, que es un nivel base. ¿Mm? Acá dice LB, nivel básico en decibeles con ponderación curvada, que siempre es 40 decibeles. ¿Sí? Este valor LB siempre va a ser 40 dBA. Y lo que voy a hacer es corregir ese nivel base más con más o menos KZ, KU, KH. Estas K no tienen nada que ver con las otras K anteriores, sino que estas son KZ por ubicación, por el tipo de zona, perdón. Si es zona urbana residencial, si es rural, etcétera, voy a corregir con más 5, menos 5. U por ubicación del espacio a ser evaluado, si es lindero a la vía pública o es un contrafrente, por ejemplo. Y KH, H de horario, ¿sí? Si es de noche o es de día, voy a corregir con más 5, menos 5, etc. Y el resultado de todo esto le voy a llamar LC, que es un nivel de fondo calculado estimativo para la zona. Cuando vean las tablas de penalización, de correcciones, van a ver a qué me refiero. En la página 13, ahí tienen. Esta es la corrección KZ. ¿No? Vean que si se trata de una zona urbana residencial, voy a tener que corregir con 5 a nivel de ruido de fondo. De hecho, voy a calcular un ruido para que vean cómo sería. LC, voy a arrancar diciendo que con 40 de BA, y voy a decir que
esto es una vivienda, una zona urbana residencial, ¿sí? Supongamos que es un barrio y que en el barrio hay una actividad nocturna, no sé, hay un bar chiquito enfrente y que está emitiendo ruido. Perfecto. Entonces la zona es urbana residencial. Debería corregir con 5. A esto le tengo que sumar 5. Ahora me dice, ese sería el término KZ por el tipo de zona. Luego voy a corregir por KU, ubicación de la finca, que es la tabla 3 de la página 13. Y me dice, ¿esto qué es? El local. ¿Es lindero con la vía pública? No estamos hablando del bar, sino que estamos hablando siempre de la persona afectada, de la vivienda particular. Nosotros no tenemos nada que ver con el bar ni con la industria, nada. Nosotros vamos a la persona afectada. Y supongamos que el dormitorio da a la calle. O sea, que es un local, el área que estoy evaluando, es lindero a la vía pública. Voy a corregir con 0. O sea, a mi término acá arriba le voy a seguir sumando, voy a poner acá más 0. Nada, quedo en el mismo lugar. Y por último voy a corregir por el horario, que sería la última tabla, la tabla 4, que está en la página 14. Y esto sucede toda la noche, así que noche tengo que corregir con menos 5. Bárbaro. Voy a agregar acá menos 5. Menos 5 dB. Listo. Esto va a ser igual. 40 más 5, 45, más 0, 45, menos 5, 40. Bien. Yo con esto logro establecer que el nivel de ruido de fondo, el LC, para ese sector es 40 dBA. 40 decibeles ponderados en curva A. Piensen que esto lo hicimos con 3 tablas que tienen unas correcciones bastante generales. Si quiero por ahí, acá empiezan a surgir las dudas normalmente, pero si se van al final de la norma tienen un poquitito más de detalle por el tipo de zona. Ven, acá aparece que rural residencial, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, me da la densidad poblacional, distancia entre viviendas, etcétera, como para que yo entienda a qué se refiere la norma como tipo 1, que sería una zona rural residencial, o residencial urbana, por ejemplo. Bien, entonces si me entra la duda lo puedo ver acá, pero normalmente tengo que aplicar el sentido común y las condiciones locales. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, yo puedo, vamos a ver cuando evaluemos que la norma considera como descanso el periodo de 6 a 8 de la mañana y de 8 a 20 de la tarde, pero quizás en mi ciudad a las 2 de la tarde están todos durmiendo la siesta, y es una condición local, yo lo considero como un periodo de descanso. Ese tipo de ajustes, si yo voy a tomar como un periodo de descanso para la evaluación en sí, el de 2 a 3 de la tarde, son cuestiones que yo te debo acordar con el mismo municipio, con los mismos inspectores. Tenemos que hablar el mismo idioma. Es decir, si me va a evaluar a las 2 de la tarde, están todos durmiendo la siesta y yo tengo los equipos de aire de este supermercado, yo lo considero un periodo de descanso. Por más que la norma no lo considere, si bien dice que se puede ajustar a la situación local, todo lo que hagamos tiene que ser razonable y ajustarse a nuestra situación local. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Tenemos, lo voy a anotar acá, solamente logramos un nivel de la fuente, LE, ¿sí? Que sabemos que es el nivel de la fuente medido, el LM medido, más alguna corrección llamada acá que tiene que ver si tiene características tonales, impulsivas, que es la parte más delicada de la norma. ¿Sí? Pero es el nivel de la fuente. Por otro lado, tengo que obtener el LF, que es el nivel de ruido de fondo, claro, que es el medido. Y tengo que lograr el LC, que es el nivel de ruido de fondo, pero calculado con las tablas que establece la norma. Hasta ahora tengo esos 3 niveles. Eso es lo único que tengo que lograr, esos 3 niveles para poder evaluar. Todo esto lo voy a confinar a un periodo, ¿sí?, de evaluación, que puede ser diurno
descanso o nocturno. ¿Mm? ¿Por qué tengo que confinarlo un periodo? Bueno, no me va a modificar el tiempo de medición porque siempre van a ser 15 minutos, pero sí me va a modificar, ¿sí?, por ahí los niveles de ruido de fondo que yo vaya a tomar. Fíjense que en la corrección para el LC, yo acá tengo días hábiles de 6 a 8 o de 20 a 22, que es descanso, y la corrección es 0. Distinto es si yo estoy evaluando un periodo diurno, que para el cálculo de nivel de ruido de fondo considera días hábiles de 8 a 20 y la corrección es 5, o sea, me sube el nivel de ruido de fondo, ¿me explico? Por eso es importante bien confinar este estudio a un determinado periodo. Normalmente, por ahí cuando hay que dejar muchas cosas claras, cuando el denunciante quiere la medición de ruido o interviene el municipio o eso ya es un peritaje y tenemos que medir, directamente vamos al horario más sensible. Si es una actividad que funciona a las 24 horas, anda a la noche y tema resuelto. Sabes que a la noche, si a la noche no te da molesto, en periodo diurno de descanso es imposible que te dé molesto. ¿Por qué? Porque a la noche los niveles de ruido de fondo son más bajos, ya sea medido o calculado son más bajos y la evaluación es más agresiva para la fuente, siempre. Entonces vos tenés que ir al momento más simple. No tiene mucho sentido hacer 3 estudios, a la tarde, a la mañana, a la noche, porque vas a complicar más la situación. Lo vamos a ver cuando empecemos a construir un informe. ¿Está claro estos niveles? Entonces, chicos, ¿sí? Sí, sí. Es bastante simple, nada. Perfecto. Bien. Y ahora, ¿cómo evaluamos? Bueno, la evaluación es también más simple que esto. Vamos a la página que le sigue, procedimiento de... Acá. Me dice que vamos a considerar el ruido molesto si al nivel de ruido de la fuente, que es LE, yo le resto el nivel de ruido de fondo medido, si eso es igual o mayor a 8, se considera ruido molesto. Si es menor a 8, perdón, estoy mal parado acá. Si es menor a 8, se considera ruido no molesto. Que lo voy a subrayar acá. Así que es muy simple, tengo que agarrar el nivel de ruido de la fuente y le resto el LF, por ejemplo. Si eso es mayor o igual a 8, me va a dar molesto, considero que el ruido es molesto. Ahora, ¿por qué me dice LE menos LF o LE menos LC? Bueno, justamente lo que dijo Gabriel hace un ratito. Hay momentos o situaciones en las cuales yo no puedo medir el nivel de ruido de fondo. Si yo no puedo medir el nivel de ruido de fondo, tengo que usar el nivel de ruido de fondo calculado. Y si yo puedo medir el nivel de ruido de fondo y a la vez tengo el nivel de ruido de fondo calculado, tengo que usar el menor de los dos. O sea, que entre estos dos niveles obtenidos, que representan lo mismo, pero me voy a poner acá, ahí, entre LF y LC, si yo puedo obtener los dos, voy a utilizar el menor de esos dos. El más favorable, digamos, para el denunciante en este caso. Claro, exactamente. Y si no puedo obtener el nivel de fondo medido, tendré que usar el calculado, solamente. Pero claro que tengo que fundamentar por qué. Porque no pudo cesar la actividad, ¿no? Listo, bárbaro, se usa el calculado. Estamos hablando de que no podemos usar, no podemos medir el nivel de ruido de fondo cuando se trata de una industria que trabaja a las 24 horas, o no sé, tengo una estación transformadora al lado, o algo por el estilo, que apagar la fuente implica, la verdad, un lío importante, ¿no? Pero... Y acá es donde aparecen los problemas. Me dice el menor del LF y el menor del LC. Entre el menor de los ruidos de fondo. Bien, vamos a plantear una situación así nos acomodamos un poco con esto. Supongamos que tenemos este problema, ¿no? Tenemos un denunciante que nos llama porque no puede dormir, porque tiene un bar enfrente, y el bar comienza a trabajar a las 11 de la noche, 12, y después pone música, y la cosa se empieza a desvirtuar un poco y no puede dormir. Bárbaro. Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer es establecer un periodo de evaluación, ¿sí? El periodo de evaluación, en este caso, claramente va a ser nocturno. Les pongo algo claro para que
para que lleguemos a un acuerdo. Listo, vamos a evaluar el periodo nocturno. Perfecto. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Segundo paso. Ustedes son los consultores o inspector y tenemos que ir a medir. Bien, ¿por dónde empezamos? ¿Qué harían ustedes? Díganme. Bien, primero coordinar con el denunciante Sí, el horario que él dice que es más conflictivo. sí, Coordinar y bueno, y ver qué zona de la vivienda era más afectada. bien, genial. Es todo lo que dijo Gabriel. ¿Sí? Hablamos con el denunciante, con la persona afectada y establecemos el horario, ¿cierto? Esto va a ser nocturno y le vamos a preguntar, ¿en qué momento crees vos que se percibe con mayor nivel el ruido? Me va a decir, no, a las 2 de la mañana están siempre al máximo. Bueno, listo, ya tengo un horario, una idea de más o menos a qué hora medir. Por otro lado, le tengo que preguntar sencillamente, ¿cuál es el lugar donde te afecta el ruido? No, yo en el baño, no, digo, no, mira, en el baño no me sirve porque no estás toda la noche en el baño. Vamos al dormitorio, en el dormitorio no puedes dormir, sí, listo, listo, vamos al dormitorio. Eso tiene que quedar claro, ¿sí? Porque capaz que ese horario le molesta, él está en el living, trata de hablar, de conversar con la familia y no puede. Bueno, hay que de establecer cuál es el lugar dentro de la vivienda donde se va a realizar toda la evaluación. Supongamos que llegamos a un acuerdo y este denunciante me dice que no puede dormir. Entonces vamos a medir el dormitorio. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a ir a medir primero? Díganme ustedes. El ruido de fondo. Perfecto, el nivel de ruido de fondo. ¿Y a qué hora irían a medir el nivel de ruido de fondo? Y primero antes de las 2 de la mañana, ya que en este caso la actividad tiene Sí. periodos Sí. con alta actividad y nula actividad, tenemos la posibilidad de hacer la medición y también de hacer el calculado. Tendríamos la Perfecto, posibilidad de bien. hacerlo. Vamos a ir entonces, yo lo que tengo que investigar un poco es a qué hora abre el bar y yo sé que este bar abre a las 12 de la noche, 11 de la noche, o sea que podríamos ir a medir a las 10:00 podemos medir, ya estamos dentro del periodo nocturno y podemos tomar un nivel de fondo ahí, o podemos ir tal vez más cerca de las 11, quizás, pero antes de que abra, ¿sí? Antes de que yo vea que hay luz adentro del bar. Entonces vamos a poner un horario, un supuesto horario, que fuimos a las 23 horas, ¿m? Y medimos el LF y nos dio 47 decibeles. Ese 47 es un LEC en curva A. Lo voy a anotar acá al costado por las dudas, ¿no? Es un LEC. Bien, ese sería mi nivel de ruido de fondo, el LF. Supongamos que me dio 47, así tenemos algo para comparar. Esto es de BA, ¿sí? Y fuimos a medir a las 23. A veces también suele suceder al revés, que yo sé que si por una disposición municipal o algo cierran a las 5 y cierran persiana a las 5, mido el nivel de ruido de fondo a las 5:30 o a las 6 menos cuarto, ¿me explico? Ese es el momento donde uno tiene que tener la habilidad de poder hacer una buena muestra del ruido de fondo que sea representativa. Suele suceder que cuando cierran persianas se queda la gente afuera, están gritando, entonces por ahí no me sirve, ustedes verán. Perfecto. Tenemos el LF. Fuimos a las 10 a las 11 de la noche, tocamos la puerta, el denunciante nos recibió, fuimos al dormitorio, pusimos el instrumento en un trípode a 1,60 m de altura, más o menos, retirado de paredes, ventanas, nunca pegado a una pared, buscamos como un punto medio, lo más alejado de las paredes, para que no tenga interacción en los modos normales propios de vibración de la sala. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto tiempo vamos a medir? Yo prendo el equipo. 15 minutos. 15 minutos, bien, perfecto. 15 minutos, claro. Le voy a llamar T igual 15 minutos. 15 minutos, pero rigurosamente y religiosamente, si mido 14 minutos 55 segundos, me lo van a impugnar al informe. Ustedes piensen que el otro va a hacer todo lo posible para tirarme abajo el informe. Entonces, 15 minutos o más. Si quiero medir 20 minutos, no hay problema, pero mínimo 15 minutos. ¿Qué hago cuando voy a poner el instrumento? Estoy midiendo el nivel de ruido de fondo, o sea que son niveles bajos. Sería como el silencio que hay en el barrio o en el dormitorio cuando no está funcionando esta actividad. Por lo tanto,
el instrumento va a registrar mi respiración, va a registrar la lapicera. A mí me ha pasado 1.000.000 de veces que está el inspector labrando el acta al lado, escribiendo al lado del sonómetro, y el sonómetro lo marca. ¿Mm? Bueno, ¿qué conviene hacer? Llegar, poner el instrumento, pongo para grabar, me retiro del dormitorio, cierro la puerta, con sumo cuidado, porque si golpeo la puerta me lo va a guardar como un pico y al final de la medición va a estar. Me alejo y me lo llevo a todos al living, a cualquier otro lugar, porque la gente no para de hablar, ¿sí? La gente habla y le encanta hablar y le encanta preguntar si digo molesto, qué dice, qué muestra el equipo, y te ofrecen un café y bueno, prenden el televisor. No, tenés que minimizar todo eso, llévatelo, que apaguen el televisor, lo más planchado posible. O sea que son 15 minutos de silencio total donde nos estamos mirando las caras y nadie habla. ¿Sí? Es eso, para tomar una buena muestra, esa es la situación. Ahora, yo voy controlando el tiempo, ¿no? 15 minutos, bueno, vuelvo al dormitorio, abro la puerta tranquilo, corto la medición y ahí todos pueden respirar y hablar y lo que quieran. Ya la muestra la tengo. La pregunta es, la medición adentro del dormitorio, ¿cómo la hicimos? ¿Con la ventana abierta, la cortina corrida? ¿Cómo se imaginan ustedes? Y siempre la situación menos favorable. Por ejemplo, en verano, se presume que por ahí la persona puede abrir la ventana por una cuestión de ventilación y demás. Sí. Entonces, en ese caso, se habría la ventana abierta. Uh-huh. Bien. Sí, yo lo haría no falseando la realidad Bien. de una situación de estar durmiendo a la noche. Es decir, Sí. si, como decís, si es invierno, bueno, Claro. no buscar que tome más ruido exterior abriendo la ventana. Perfecto. Simularía la persiana cerrada, la cortina, como la usaría o como estaría mi habitación cuando voy a dormir. Se me ocurre, ¿no? Claro, de acuerdo a la situación climática del momento, claro. Sí, sí. Perfecto, sí, sí. Estoy de acuerdo con eso, pero ojo con una cosa. Supongamos que a mí me dicen, no, yo duermo con la ventana abierta. Bárbaro, vamos a abrir la ventana y la vamos a dejar abierta todo el tiempo. O sea, para medir el nivel de ruido de fondo y para medir el nivel de ruido de la fuente también. ¿Me explico? Nada de que cuando vas a medir el nivel de ruido de fondo Claro, la ventana estaba cerrada. Claro. Porque Las si dos vos cuando mediciones medís el igual, nivel la de ruido misma de fondo, condición. la ventana está cerrada, te va a dar chiquito. Y resulta que pueda medir el ruido de la fuente y la ventana está abierta, y claro, te va a dar mucho más alto, y claro que te va a dar molesto. Entonces las condiciones deben ser exactamente iguales al momento de medir el nivel de ruido de fondo y el nivel de ruido de la fuente. Fíjense que esto no es otra cosa que sentido común, pero yo les digo, tengo casi 20 años haciendo estudio de ruido y me he encontrado con todo tipo de trampas. Sí. Y vos por ahí volvés, vas a medir el nivel de ruido de fondo y crees que la ventana está cerrada y en realidad la abertura está desplazada 1 centímetro, ¿sí? O sea, está abierta, pero parece que está cerrada. Y esa variación entra un montón de ruido. Por una buena abertura, te la dejan medianamente abierta, ves como si estuviera abierta, y cuando está cerrada es totalmente hermética, y tenés una diferencia de niveles que, bueno, echa la ley, echa la trampa. Por eso hay que estar clarísimo. Normalmente, bueno, cuando esto ya es una distancia complicada, uno va a medir con escribano. Entonces vos le decís al Claro, eso te iba a escribano, decir, vos tendrías que pedirle revisar las aberturas a la persona, no es solamente sí. llegar con el trípode y poner el equipo, No. sino pedir permiso de chequear esa condición, por Sí, ejemplo, y claro, delicado. exactamente. El primer Delicado en paso, el sentido de que es un particular y una vivienda, es la constatación profesional de hacer el trabajo, pero en una vivienda... no sé, bueno, pero exactamente, vos cuando llegar y poner el instrumento y ponerlo a grabar, nada, lo Claro, más simple, el más instrumento simple, autónomo, pero tenés que llegar, verificar todo esto, y si estás con un escribano, que va a tomar el número de serie del instrumento, te va a tomar el número de matrícula tuya, bla, 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 que le decís, bueno, constatá que la ventana estaba cerrada, la cortina estaba en esta posición, sacás una foto, pues el trípode estaba en este lugar, puedes medir si querés la posición o le sacás una foto, tampoco va a cambiar mucho si te mueves 2 o 3 centímetros del trípode cuando vuelvas a medir el nivel de ruido de la fuente, pero que constate que los demás estaban haciendo silencio, que no te estaban labrando el acta frente al instrumento, que no había un perro ladrando, ¿sí? Bueno, tiene que estar clarísimo todo. Entonces, en realidad es muy simple, solamente hay que acomodar todo eso y que quede clarísimo. Fuimos a medir a las 23 horas el nivel de ruido de fondo. Medimos durante 15 minutos y lo hicimos vamos a poner acá ventana abierta. Condición, ventana abierta.
Listo. Bárbaro. Perfecto. Ahora, ¿qué nos quedaría? ¿Qué tendríamos que hacer? Era 23, medimos 15 minutos, a las 20:30 ya estoy de vuelta, me vine a mi casa, voy a descansar un rato, me tiro a dormir un rato si quiero. Y ahora, ¿qué tendríamos que, cómo seguimos? Volver De en la mañana. teoría, claro, en el horario más conflictivo. Exactamente, tenemos que ir a volver a tomar el ruido de fuente. Esto significa que antes de irnos de la vivienda le tenemos que aclarar al denunciante que vamos a volver a las peor horario, no sé, Por dar el horario. poner que sea a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Bueno, vamos a volver a las 4 de la mañana, vamos a tocar el timbre, así que vamos a volver y vamos a medir el mismo lugar. Así que si está durmiendo, se van a tener que levantar y salir del dormitorio y poner el equipo ahí. Listo. Volvemos a tomar el nivel de la fuente, que le voy a llamar LE. Y si el nivel de la fuente me dio 52 decibeles y fuimos a las 4, bueno, 4 AM sería, ¿no es cierto? Sí. ¿Medimos durante cuánto tiempo? 15 15 minutos. minutos. 15 claro. minutos, ¿sí? Ni 14:55, ni 14:59, 15 minutos tienen que ser. Y vamos a verificar, claro, por supuesto, que la ventana Abierto. siga abierta. ¿Mm? Genial. Hasta ahí terminamos. Si logramos tomar esa muestra sin que el vecino nos esté hablando, sin que el denunciante, perdón, nos esté hablando, nos ofrezca un café o nos revuelva con la cucharita al lado del instrumento, que es son todas cuestiones muy domésticas, que está todo bien, al principio parecen simpáticas, pero cuando ya estás en esto ya tenés que explicarle rápido, ¿no? Y te lo llevas. ¿Terminó esto? Nos vemos, chao. Nos vemos, ya lo demás es trabajo de oficina, trabajo de gabinete, así que llegamos a la oficina y vamos a calcular el otro nivel que nos falta, que sería el LC, ¿no es cierto? Nivel de ruido de fondo calculado. Bueno, decíamos que esta era una zona urbana, o sea, esto arranca siempre con 40 decibeles A y vamos a ir corrigiendo. Zona urbana residencial, yo lo llevo para que lo encuentren en la página, es la primera corrección, la KZ, por el tipo de zona, que acá es donde está la clave de todo. ¿Sí? Yo tengo que entender bien el tipo de zona. Si esto es urbano residencial, perfecto, voy a corregir con 5. Suele suceder, por ejemplo, en tu caso, Angélica, que hay ciertas actividades o ciertas viviendas que están en un sector industrial, pero están cerca de la ruta principal, cerca de la ruta de la Claro. Nacional Se hacía en 22. Neuquén. Y eso Se hacía es, en Neuquén. claro, eso es ruta principal. ¿Sí? Es residencial urbana con ruta Pero, principal, por lo cual vas a corregir Claro. tu LB en 10 10. decibeles, te va a dar un nivel de fondo más alto. Entonces, con este criterio yo lo puedo pensar al revés. Si tengo que habilitar una actividad susceptible de generar ruido que está en una zona con ruta principal, yo le puedo dar casi el OK porque el nivel de ruido de fondo calculado y lo que espero obtener ahí va a ser alto, Es porque hay alto. tránsito, alto. ¿sí? Sí. Pero ojo, que si se me fue 2 cuadras más atrás, eh, el nivel de ruido de fondo puede caer. Ahora que la ruta nacional 22 pasó a ser la que va por arriba y esto pasó a ser avenida, no sé cómo va a funcionar esto, Angélica. Sigue Lo siendo, decía allá en la autovía norte. Estamos claro, hablando. exacto, Autovía Norte. Todo Eh, eso es parque industrial. claro, bueno, sí, pero como dejó de ser la ruta nacional 22 y ahora es la Autovía Norte pasó a ser la ruta 22, Claro. eh, igual se puede ¿Querés decir cambia el rango de, sí, de la, sí, de la calle, digamos, o de claro, la... Sí, sí, porque ya no es, de primero la... que ya no es ruta, deja de ser Bien, bien, ruta. bien. Y menos en una ruta principal. Pero no obstante, igual lo podés argumentar, podés fundamentarlo, es cuestión de pararse con un instrumento ahí y ver que pasan 25 camiones por... Que sigue teniendo la misma, Ah, el mismo congestionamiento, sí. claro. Bueno, pero decimos que es urbana residencial, así que voy a corregir acá con 5. Le voy a poner 5 dB acá, 5 dB. Voy a acercarme un poquito más acá, porque si no, 5 dB. Voy a corregir ahora con
la ubicación con el KU, este KU que está ahí, bueno, decimos que este dormitorio da a la calle. ¿Les parece? Sí, vamos a hacer cuenta Sí. que da a la calle. Y si da el lindero de la vía pública, son 0, perdón. Pero, El lindero con la vía pública es 0. Voy a corregir acá, estoy buscando un espacio en blanco ahí. Voy a corregir, no sé si lo están anotando, pero debieran anotarlo, así más o menos les queda 0 dB. Y vamos a El corregir. lindero a la calle. ¿Eh? El lindero a la calle. No importa que, por ejemplo, que la ventana esté a 5 metros del nivel municipal. No, no importa. No, No. No importa. digamos, está con la línea, con el límite municipal. De hecho, la ventana da a la vereda. ¿Sí? Claro, no importa si la ventana está ubicada a 5 metros del nivel municipal o no. O Claro, está si sobre el nivel municipal. claro, vos te referías si tenés el retiro de la línea municipal con la Claro, casilla. exactamente. No importa. Un patio delantero, un Sí, patio jardín. delantero, sí. Sí, que se me vino a la mente porque justamente estaba pensando en una casa antigua de Allen, Cipolletti, etcétera, que tenés abrir la ventana y pasa el vecino caminando ahí, no tenés el Claro, retiro. está ahí al nivel municipal, claro. Mm. Pero sí, mientras mire al frente, consideralo como lindero con la vía pública. Y por último, horario nocturno. ¿Sí? En este caso van a la corrección KH. La corrección KH, que es esta que está acá, me da nocturno, noche. Ven ahí, esperen que salgo menos 5. Entonces acá corrijo con menos 5. Perfecto, entonces me da que el LC va a ser igual 40 más 5 menos 5, 40 de BA. Bien, ¿estamos de acuerdo? Diría que sí. Esperen que voy a buscar un lugarcito en blanco, ahí está. Bueno, esto es lo que tenemos. Entonces, ¿qué me dice la norma? Yo tengo que tomar al nivel de la fuente, a este nivel, al 52, le voy a tener que restar el este o este. El LF, el medido o el calculado. Díganme ustedes cuál de los dos el debería. LF. LF, Ah, no. dice, El calculado, El el menor. calculado, porque el calculado. exacto. El LC, el calculado por la norma, me dice que si yo Calculado. logro El obtener menor, los dos el niveles, menor. tengo que usar El menor. el menor. El menor. Sí. El menor. Entonces, técnicamente y según el método que plantea la norma, yo tendría que hacer esto. Tendría que tomar el valor 47 dBA y restarle 40. Y el resultado de esto es, perdón. No, perdón, No, no. corríjanme usted. 52. 52. 50. Ujú. Y esto me da 12 dBA, lo cual califica como un ruido molesto porque supera los 8 dB. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Se ve claro, ¿no es cierto? Sí, es esto. Es claro, es claro. Sí, sí. Bien. Entonces, esto es muy simple, a simple vista, valga la redundancia. Le tomo el nivel de la fuente, le resto de fondo, listo, me dio 12, nos vamos, chao, listo, ya molesto. Bueno, la realidad es que esto tampoco es tan así. Porque si vos me presentás un informe de estas características, yo lo primero que te voy a preguntar es, ¿por qué tu nivel de fondo es tan alto en relación al nivel de fondo calculado? ¿Sí? O mejor dicho, ¿por qué tu nivel de fondo calculado es tan bajo en relación al nivel de fondo medido en el sector? Otra cosa es que vos hubieras calculado y te hubiera dado un 45, ponele. 45 que es parecido a 47, pero entre 40 y 47 hay un abismo de diferencia, ¿sí? De hecho, sin ir más lejos, sin haber ido a medir la fuente, yo ya tengo un 40, que si yo hubiera ido a medir y la fuente no arrancó todavía, ya tendría un 47, o sea, entre 40 y 47 tengo 7 decibeles de diferencia, ya estaría por dar molesto antes de que empiece la actividad, ¿me explico? Entonces, uno, más allá de hacer las cosas del librito y del método que establece la norma, tiene que aplicar el sentido común, porque esto te lo van a observar y lo vas a tener que fundamentar de alguna manera. ¿Por qué está usando este valor cuando tendrías que estar usando, o sea, cuando en realidad hay un nivel de fondo de 47? Acá quedan dos caminos. Tu nivel de fondo que fuiste a medir no es representativo del sector, o cuando fuiste a medir había mucho tránsito, o se te colgaron
3 pibes ahí afuera empezaron a gritar y obtuviste cualquier valor, o tu nivel de fondo calculado no es representativo para tu localidad, o sea, para tu zona, o sea, estás considerando una zona urbana residencial que es muy bajo, está corrigiendo con niveles muy bajos en relación a lo que vos tenés. Es decir, no es lo mismo si yo considero una zona urbana residencial, no sé, en Capital Federal, que si la considero en Fernández Oro, acá cerca de Cipolletti o de Neuquén, que es un pueblo chiquito, que voy a tener un nivel de ruido de fondo muy bajo, ¿sí? Con respecto a lo que podría llegar a tener una zona urbana residencial o en provincia de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Mm? Que la densidad habitacional es mayor, movimiento vehicular es mayor. Bueno, entonces acá es donde uno tiene que aplicar el sentido común y entender que hay algo que no estoy haciendo bien. Si bien lo hice conforme a la norma, que es esto, paso 1, 2, 3, esto menos lo otro me da esto y me dio molesto y punto, tengo que ser coherente y entender, o por lo menos darme cuenta si lo que estoy haciendo tiene una pata media floja. Yo acá le veo una pata muy floja que es esto. ¿Mm? Insisto, este LF, perdón, este LF, nivel de fondo medido, tengo mucha diferencia contra el nivel de fondo calculado. ¿Mm? Acá hay algo que estaría pasando. Pero bueno, eso es un tema que lo vamos a ver la próxima. Yo hasta ahora el procedimiento creo que es muy simple, no sé si me pudieron seguir, nivel de ruido de fuente, nivel de ruido de fondo, nivel de ruido de fondo Sí, calculado, perfecto. tomo la fuente y le resto el menor del nivel de ruido de fondo medido o el calculado. Punto, no más. Si eso me da igual a 8, más de 8, califica como ruido molesto y se acabó. Por ahora lo dejamos ahí. Esto les voy a pedir que lean la norma, pero vayan a estos puntos clave. Después vamos a empezar a ver toda la letra chica y las cositas que están alrededor de esto. Pero esto sería el espíritu, el Bien. centro de la norma, que es lo que haría cualquiera con una primera vista, una primera leída de la norma y un instrumento en la mano, iría y haría esto justamente. Pero vamos a ser un poco más cuidadosos. Quisiera ver si llego con alguna de las penalizaciones para encargarles un trabajo. No sé cómo estamos con la hora. A ver, Menos 5, 9 menos. sí, no. mm, Les hago una pregunta, a ver, si, no, si eventualmente nos tendríamos que juntar otro día, ¿ustedes podrían, no sé, por ejemplo, un viernes, aunque sea una hora nada más, un viernes a las 6 de la tarde, o no Sí, sé, Sí, en mi ¿sí? caso sí, sí. Sí, sí. sí, también. Sí, Ok, Yo, sí, en este horario estaría bien, o sea, a En las este 7 horario, estaría claro. bien, sí, 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 sí. perfecto. bien. De Entonces mañana te diría que no, pero de tarde a esta está horario bien. sí. Ahí Sí, sí. yo trato de organizarme ahí con los horarios y les tiro armo un grupito de WhatsApp y les pregunto ahí, así me dan el ok. Tentativa. Bien. Así les puedo, claro, le podemos avanzar sobre las penalizaciones y les puedo encargar un trabajo para el próximo miércoles, que es un Bien. trabajo con la planilla Excel donde van ingresando los datos, etcétera, que facilita bastante una primera evaluación con penalizaciones. perfecto. Eh, pero Bárbaro. para eso me quiero ir adelantando y el software, el CESBA, no sé, de hecho no lo deben tener, vos, Lorena, seguro que No, sí. Sí. Eh, no, no, espera que voy a buscar, así lo pueden ir bajando. Vamos a poner, uf, conexión lenta. Una cosa, la calculadora CESPA, por ahí cuando quieran sumar y restar decibeles, se las copio. Y ahí les indico dónde está el software. Ramiro, acá en Argentina una consulta. Sí, ¿Hay alguna empresa que comercialice los decibelímetros Cerva? que comercialice, ¿Cerva? sí, ¿Sí? Decibel Sudamericana. Ajá. Ahora te lo... Bueno, Esto que tiene ahí, que les copié la calculadora, si ustedes quieren sumar decibeles, como veíamos recién en el análisis, que yo quiero sumar 50 decibeles más, eh, qué sé yo, más 50, van a ver que no es 100, sino que es 53, y pueden ir agregando términos con el más. También pueden hacer la sustracción o bien la media energética acá abajo. Pero bueno, voy a ir a productos. ¿Dónde están? Sonómetros, meter. Así les paso el link.
Vamos a usar el 260. Este fue un equipo que pisó fuerte en principio del 2000. Ahora como que se quedó un poquito atrás en el formato, en medio un display monocromático, un puerto mini USB y sería el RC232, quedó como medio viejo, pero tiene todo, y un momento, estoy buscando ¿El orden de qué monto estamos hablando de un equipo de ese? y este es más caro que el Crifer, este está, ponele 3.000 euros, 3.500 euros, ¿puede ser? No tengo ni idea cuánto está el euro, pero de memoria te diría que unos 3.500 euros. Que nos daría, si alguien sabe cuánto está el euro, sacamos más o menos. No, ni idea. Bien, acá está. Tampoco Bien. tengo el gusto. Bastante, debe valer por lo menos, yo creo que unos 500.000 pesos, 400. Por eso insisto, el Crifer es mucho más barato y está muy bien. No es lo mismo que este, pero está muy bien para lo que vale. Acá está la descarga, a ver si la pueden encontrar. El que no lo tenga lo copio. Ahí el segundo link que puse es de esta página, vayan al pie de página y van a encontrar downloads, las descargas, y ahí está el CESVA Capture Studio. Confírmenme nomás cuando puedan llegar hasta ahí. Sí. Y bueno, si quieren, si después lo dejan descargando. Cualquier problema con la instalación, a veces suele suceder que te acusa de que no tenés el framework y te pide una actualización. Si le aparece algo raro, me avisan, me mandan una foto por WhatsApp, les indico qué es lo que tendrían que hacer. Pero en general se instala, no tiene mayores problemas el software. Bien, eso como para que vayan de acá al viernes, tal vez instalándolo, ya tienen el drive, bajen la carpetita, que está la norma, hay un informe a modo de ejemplo, que es un informe que está bastante cortado para suprimir los datos personales o de la actividad en sí. Y hay una carpeta que dice ejercicio. Justamente con este software quiero que vayamos a hacer el ejercicio después, que se los planteo el viernes o cuando nos volvamos a juntar. Bien, chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud con lo que hemos visto hoy. Por ahora no. No, yo tampoco hasta que Me quedo, no me quedo hagamos tranquilo. el ejercicio, claro. Sí. Me quedo tranquilo que tienen la norma, que pueden reconocer esto que hablamos hoy, el periodo, los 3 niveles que necesito para evaluar, nivel de fondo medido, nivel de la fuente, nivel de fondo calculado, existen 3 periodos y uno descanso nocturno, y para la evaluación lo único que hago es el nivel de la fuente, le resto el nivel de fondo, medido o el calculado, el menor de los dos, o el que tenga. Perfecto. Tienen el software de sonómetro, tienen un estudio de ruido a modo ejemplo. Ese estudio de ruido, si tienen un tiempito, véanlo y a ver si le encuentran algo raro. Ustedes me dirán si encuentran algo raro. Está bastante sintético, se los achiqué para que leerlo en 2 minutos. Y si encuentran algo raro en ese informe, me avisan. Quiero ver si encuentran algún error. Bueno, debe tener algo raro. Uno cuando ve los informes lo que busca es el error siempre, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba diciendo el informe? A ver dónde se equivocó, dónde está, y por ahí te equivocás. A mí me pasa justamente con el inspector, que a veces hacen todo bárbaro, pero miden 14 minutos 50 segundos, ¿viste? Y claro. Entonces yo les prevengo, le digo, mirá, está todo bien el informe, pero el Qué lástima, que claro. lo vaya a ver te va a decir, invalidar. que 14 minutos 50 segundos. No me cuenta, qué sé yo, 14.59, dejá que marque 15 el instrumento y cortá la medición. Porque Pasate de largo, claro. Claro, ya que fuiste a la noche, a las 3 de la mañana, medí todo. 2 veces. 10 segundos. Bueno chicos, los dejo, nos vemos seguramente el viernes, yo lo arreglamos por WhatsApp. Perfecto. Gracias por conectarse. Hasta luego. Hasta luego. Chau, hasta luego a todos. Buenas noches. Buenas noches.